yo creo que sinceramente al nosotros complacer al Espíritu de Dios, creo que allí tenemos todo. Y es que automáticamente cuando empecé a caminar hacia el frente, comencé a sentir algo sobrenatural, de verdad que no tengo palabras para decirlo. Y en ese momento el Espíritu de Dios comienza a traer a mi memoria todas las fallas, todas las veces. Hola, Dios les bendiga, por acá les saluda Navi Castro. Soy servidora de Dios desde hace 9 años, sirvo al Señor en una iglesia de Venezuela. Entonces, bueno, por acá vamos a comenzar a hablar acerca de un tema de verdad que bastante importante, y es cómo mejorar mi amistad con el Espíritu Santo. Yo creo que este tema es bastante frecuente en las redes sociales. Sin embargo, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo a lo largo de estos 9 años de servicio. Y bueno, la primera pregunta que quiero resaltar, primero, es ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, en primer lugar, hay que aclarar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Eso nos dice en Primera de Juan 5:7. Es una persona, por lo tanto, tiene sentimientos. Por lo menos vemos en Efesios 4:30 que nos dice que no podemos entristecer al Espíritu de Dios, es decir, que tiene sentimientos. Aunque nosotros no lo vemos, sí lo podemos sentir. Y estoy segura que muchos de los que están viendo este video pueden dar testimonio, yo he sentido el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también nos habla, allí voy a dejar en la pantalla también los versículos que sustentan esto que estoy hablando, y es que el Espíritu de Dios nos habla, nos dirige nuestros pasos, Él nos aconseja, ¿ok? Él siempre nos va a aconsejar, nos va a decir qué es lo que debemos hacer, y bueno, está en nosotros si tomamos ese consejo o no. El Espíritu Santo, como toda persona, necesita comunicarse con nosotros. Entonces también es importante que conozcamos que el Espíritu de Dios puede hablar de diferentes formas. No solamente nosotros le hablamos a Él, sino que Él nos habla a nosotros. Y puede hablar a través de la Biblia, puede hablar a través de los pastores, a través de una palabra en las redes sociales. Entonces, el Espíritu Santo también puede hablar a través de sueños. En conclusión, el Espíritu Santo es una persona que puede convertirse en un gran amigo para nosotros, en el mejor amigo, diría yo. A ver, ¿quién fue amigo del Espíritu Santo en la Biblia? Y es que en la Biblia podemos conseguir muchos personajes que fueron nombrados amigos de Dios. El Espíritu de Dios vemos que interactúa también con los apóstoles, y de verdad que vemos que ellos comienzan a dar testimonios, y el Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu de Dios, comienzan a dar diferentes prédicas. Por lo menos el ejemplo de Pedro, que antes a Pedro le costaba dar sermones, prédicas a muchísimas personas, y vemos en el libro de Hechos cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar a muchísimas personas, muchísimas. Y esto es bajo el poder del Espíritu Santo. Un amigo del Espíritu de Dios en la Biblia que impactó mi corazón es David. El ejemplo del rey David, vemos que el rey David es como tú, como yo, que podemos fallarle a Dios, de verdad que podemos fallarle en distintas oportunidades, pero David nunca se olvidó de la presencia de Dios. David automáticamente, a él sentir esa tristeza en su corazón porque había fallado a Dios, él volvía a buscar la presencia de Dios y a pedir perdón. En Primera de Samuel 16:13, que Samuel unge a David, y una vez que lo unge, el poder del Espíritu de Dios visita a David, y dice que de allí en adelante el Espíritu Santo estaba con David. Y vemos que David en todo momento lo busca. Vemos que los salmos, él dice que él clama, que su carne anhela la presencia del Espíritu Santo. Entonces, este es un ejemplo que podemos dar en la Biblia, en donde sí se puede dar una gran amistad entre el hombre y el Espíritu de Dios. Ok, ahora vamos con la pregunta principal, y es ¿qué puedo hacer para ser amigo del Espíritu Santo? Y bueno, no hay una regla
no voy a decir, estos son todos los pasos que debes hacer. Pero sencillamente hablo desde mi propia experiencia, y es que el Espíritu de Dios, cuando toca nuestra vida, cuando toca nuestro corazón, nosotros debemos dejar que Él nos enseñe, nos instruya, y debemos dejar que Él transforme nuestras vidas, ¿ok? Es importante, yo creo que el primer paso de amor que podemos hacer hacia Él, porque ya Él lo dio todo por nosotros, el Señor Jesús, y nos ha dejado este regalo tan hermoso que es el Espíritu Santo. Todos podemos acceder al Espíritu de Dios, o sea, no hay una regla, no hay por decirle, no tienes que hacer este sacrificio, no, porque ya Jesús se sacrificó por ti y por mí. Pero debemos saber que la palabra de Dios nos dice que al confesar a Cristo, vamos a tener al Espíritu de Dios con nosotros, ¿okay? Ese es lo único que Dios nos pide, y es dejar que el Señor Jesús esté aquí con nosotros en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Entonces, el Espíritu Santo, yo creo que sinceramente al nosotros complacer al Espíritu de Dios, creo que allí tenemos todo. Y es que en la palabra vemos que Jesús le dice a sus discípulos que ya no los llamaré más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré mis amigos, ¿ok? Y es que Jesús resalta y le dijo muchas veces a sus discípulos que aquel que hace sus mandamientos, que hace su voluntad, entonces ese es mi amigo. Entonces podemos resumir que si tú haces la voluntad de Dios, si tú lo complaces, si tú lo buscas a complacer, allí está el secreto de todo. O sea, servimos a Dios, vamos a complacer al Espíritu Santo. Sí, es verdad que debemos buscar intimidad con el Espíritu de Dios. Esto nos va a ayudar muchísimo, porque a través de la intimidad a través de la intimidad Él nos va a enseñar, Él nos va a dirigir, Él nos va a hablar. A través de la intimidad también nosotros podemos decirle todo lo que nos aqueja, todo lo que nos preocupa, y pedir perdón. A veces, siempre es importante tener intimidad con el Señor, porque cuando tú estás orando con otra persona, a veces tú te limitas, ¿no? Te limitas a decir ciertas cosas que no quieres que escuche esa persona. Pero cuando tú estás sola con el Señor, entonces tú puedes ser tú mismo y decirle todo lo que tú tienes allí en tu corazón, pedir que guarde tu corazón, pedir que te dé una palabra, pedir perdón también. Y volvemos al mismo versículo de Efesios 4:30, es que no lo entristezcas, no, de verdad, te lo digo de corazón, no entristezcas al Espíritu de Dios. Él es un amigo que nos ha dejado Jesús, que nos dejó aquí Jesús, es mi amigo y también es tu amigo. Entonces, no lo entristezcas, sé feliz, hazlo feliz a Él. Desde mi experiencia puedo decir que el Espíritu de Dios es una persona hermosa, es una persona preciosa, que desde que lo conocí quedé enamorada de Él, quedé impactada. Y bueno, una de las experiencias que puedo contar muchísimas, pero una de las primeras experiencias que tuve con el Espíritu Santo era cuando estaba en la iglesia y me había invitado mi tía, y yo estaba así como en la última, casi que en la última fila. Y el pastor comenzó al final, comenzó a llamar a las personas que estaban allí, y los que querían aceptar a Cristo en su corazón. Y bueno, yo no pasé. Yo estaba allí atrás adorando a Dios, y recuerdo que él comenzó a decir, hay una persona aquí que no ha pasado, y yo siento de parte de Dios que esta persona ya está siendo tocada por el Espíritu Santo y tiene que pasar aquí al frente, y me llamó a mí. Entonces cuando él llama, él señala, yo volteo automáticamente hacia atrás, y yo digo, ¿qué? La persona atrás. Entonces él me dice, no, tú. Y yo así como que, ay no,
no quería pasar. Pero automáticamente cuando empecé a caminar hacia el frente, comencé a sentir algo sobrenatural, de verdad que no tengo palabras para decirlo. Y en ese momento el Espíritu de Dios comienza a traer a mi memoria todas las fallas, todas las veces que Él me había estado llamando y yo como que le había dado la espalda. Y comencé a pedir perdón por mis pecados, comencé a decirle, Señor Jesús, te necesito. Entonces, ahí vemos que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real. A ver, déjame saber en los comentarios tus experiencias con el Espíritu Santo. Sé que podemos contar muchísimas y bueno, me gustaría conocer también de qué parte del mundo nos ves. Saludos desde aquí de Venezuela. Ya para finalizar este video te invito a que le puedas servir a Dios desde donde tú estás. Tú tienes talento, tú tienes dones que Dios te ha entregado. No solamente hablamos de predicar el Evangelio, hablamos desde que tú vas al templo a barrer, a limpiar, así sean las sillas que tú limpies, tú le estás sirviendo a Dios. Entonces, bueno, déjame también saber en los comentarios si ya le sirves a Dios o si te gustaría servir a Dios. Estamos aquí para enseñarte, estamos aquí para instruirte y de verdad que lo mejor que yo he hecho en mi vida es no solamente aceptar a Cristo en mi corazón, sino rendirme a sus pies, decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí y te sirvo a ti y bueno, aquí están mis dones, los talentos que tú me has entregado. Ayúdame a ser buena administradora de esos dones. Y bueno, de verdad que sencillamente el Espíritu de Dios es ese amigo que necesitamos. Es un amigo ideal porque nunca te va a abandonar. Puede ser que tú le falles, puede ser que yo le falle, pero Él nunca te va a decir, no estoy para ti, no. Dice la palabra de Dios que aquel que se acerca a mí, Dios te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Entonces, da primero tú ese paso de acercarte a Él porque Él está para recibirte con los brazos abiertos. Dios te bendiga.